¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a leer hasta el 32. Dice así la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oramos. Señor, acudimos a vos pidiéndote ayuda, pidiéndote gracia para que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que hables, que pueda ser de una forma clara, sencilla y poderosa para obrar en nosotros. Te ruego que salves a los que aún no te conocen y a aquellos que ya están en Cristo, que sus vidas sean llenas de gozo, de fortaleza para vivir la vida cristiana y para obedecer lo que hoy vamos a aprender. Yo sé que es difícil, mis hermanos van a hacer un esfuerzo enorme en comprender. Te ruego que los asistas, que los ayudes y que puedan aplicar lo que vamos a escuchar, y te ruego que me ayudes a mí también para dar a entender tu palabra. Te pido que pueda hacerlo en claridad, en precisión y en poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para los que nos visitan por primera vez, lo que solemos hacer en la predicación, tanto el pastor Sergio como es en mi caso, es ir viendo la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo.
Y lo que hace esta forma es liberarnos de la presión de tener que escoger algún tema. Ninguno puede decir, eligió esto seguro porque sabe que yo hice tal cosa, entonces eligió para... No, uno va yendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, y el tema va surgiendo de acuerdo al estudio, y eso es lo que enseñamos con la ayuda de Dios, ¿sí? En mi caso estoy con el libro de Romanos. Y esta es la segunda parte, como decía al principio, de una primera que ya di el mes pasado. Y para comenzar, ¿sí? Me gustaría que podamos pensar juntos, ¿sí? En uno de los argumentos o preguntas que las personas suelen tener para negar o rechazar la existencia de Dios. Seguramente ustedes le han dicho o lo han oído. Las personas que tratan de negar la existencia de Dios, a ellos les cuesta entender y dicen, ¿cómo puede existir un Dios? ¿Cómo puede existir Dios si hay tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tantos conflictos, problemas, odios, injusticias, divisiones entre las sociedades, las familias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? Seguramente alguna vez te dijeron, ¿no? Y hoy justamente, de una forma paradójica, contradictoria, vamos a ver que justamente porque Dios existe, y va a llamar la atención, es que vemos que tantas cosas malas pasan en este mundo, de acuerdo al texto de hoy. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a ver que Dios juzga y castiga a los hombres que le rechazan, entregándolos a que cometan y vivan en sus propios pecados. Es lo que dice el texto. Los hombres cosechan su propia siembra y por eso vemos tanta maldad. Y es todo parte de la entrega de Dios hacia nuestros pecados. Es un mundo de pecadores. Y porque Dios existe, justamente es que vemos su ira santa actuar sobre las personas. Y sufrimos esas consecuencias y las vemos. Cotidianamente vemos el fruto, ¿sí?, de haberle dado la espalda a Dios y vivir la vida como se nos antoja, siguiendo los caminos, la corriente de nuestro propio pecado. Y eso es tremendo. Y no somos buenitos las personas que nos pasan cosas malas. El ser humano es alguien malo que a veces les pasa cosas buenas. Y también vamos a ver que el diagnóstico que tiene la Biblia, que tiene Dios sobre nosotros, es desgarrador. Ya leímos, ¿no? Es desolador, es horrible. Debiera ponernos a llorar y clamar y no parar, para clamar a Dios por misericordia, por lo que se están perdiendo, y agradecer a Dios por la salvación que tenemos en Cristo por medio del Evangelio. Y es claro que yo no elegiría este tema si no estuviera en el orden, si yo pudiera elegir. Es durísimo lo que vamos a ver hoy. Es durísimo. Dios nos asiste. En el sermón anterior vimos que Dios se hace evidente a las personas y lo hace de una forma muy clara y muy patente. Eso aprendimos. Toda la creación de Dios, el universo, clama, nos aviva, nos avisa que hay un creador. Cuando yo veo un programa de computadora, pienso en un programador. Cuando veo un edificio construido, pienso en un ingeniero, un arquitecto, en obreros trabajando, máquinas. Y de la misma forma natural y sencilla, cuando vemos el universo, automáticamente se nos viene a la mente que hay un creador. Es tan obvio, tan obvio. Miles de millones de bits de información hay en la molécula del ADN. Como si alguien los hubiera tipeado en computadora y ese fue nuestro creador. Pero el ser humano, en su propio pecado, en su orgullo, en su rebeldía, en querer vivir la vida a su manera y sin rendir cuentas a nadie, se ha dedicado a intentar silenciar, sofocar, ahogar la verdad de Dios y la existencia de Dios. Se ha dedicado a hacer eso.
Vimos y demostramos que este texto hace referencia a todas las personas sin dejar afuera a ninguno, y es lo que Pablo empieza a hacer con sus argumentos. Habla de todos los hombres. Capítulo 2 como que cierra un anillo más pequeño hablando de las personas morales, y en última instancia habla del pueblo judío que tenían el Antiguo Testamento, pero comienza hablando de todos y no deja fuera a nadie. Todas las personas naturalmente han rechazado a Dios. Todos lo hemos hecho. La fuente de agua viva. Y cavamos para nosotros mismos pozos rotos que no retienen el agua. Cada uno abandonó a Dios y abrazó sus propios ídolos. Algunos de esos ídolos son de yeso, son de metal, de madera, de piedra, pero hay otros ídolos que son de carne y hueso. Cada uno lo ha hecho de distintas maneras, o de papel también, como el dinero, o algún título. Otros son de material también, como las casas, ¿sí? Las cosas, o son de gas, de aire, de vapor, como es la fama y la aprobación de las personas. Salmos 14:1 nos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ser humano elige no creer en el Dios verdadero. Y no es por falta de información o de conocimiento intelectual, porque ya vimos que la información está disponible y sobra, sino más bien porque el hombre tiene un problema moral y un problema espiritual. Rechaza a Dios. El hombre en su estado natural rechaza a Dios, no quiere saber nada con Él, no quiere adorarlo, obedecerlo, ni rendirle cuentas de su vida, y lo hace a propósito. Es culpable de esto, y por este motivo la ira de Dios, como predicaba recién el Evangelio, está sobre los hombres. Y eso se manifiesta en los juicios de Dios. Juicios que ahora están actuando sobre los pecadores. Va a haber un día en que la ira de Dios se va a manifestar, eso es cierto, pero el texto dice que hoy hay una forma en que la ira de Dios se está manifestando en las personas de este mundo. Y es durísimo. Hoy vamos a ver que como consecuencia de haber hecho esta cosa tan horrible, haber abandonado a Dios y haberlo cambiado por otras cosas, Dios entrega al hombre con distintos juicios que son tremendos y no sabemos cuál. Vamos a ver cuál es peor que el otro. Uno más duro que el otro. Son juicios tristes, durísimos, que nos muestran, vamos a ver, nos avisan, claman a nosotros y nos dicen que la ira de Dios es una realidad, que hoy mismo, ahora, está sobre el pecador. Y por eso el pecador necesita de una forma urgente y desesperada un Salvador. Cualquier persona que está bajo el cielo y no está cubierta por el Evangelio, está bajo la ira de Dios. Esto debería, hermano, si ya tenés a Cristo en tu vida, debería llevar a agradecerte, a alabar a Dios, a valorar, a apreciar el Evangelio con todo lo que sos. Y además debería llevarte a predicarlo, a llenarte de peso, de urgencia, para compartir este mensaje con las personas. Y otra vez el tema de hoy sigue siendo el mismo, que ya vimos, que para apreciar el Evangelio de forma plena se necesita saber que la ira de Dios está sobre los pecadores porque ellos son culpables. Ya vimos el primero de las verdades que apoyan este tema. Vamos a ver la segunda de las enseñanzas, que dice que esto es real, que la ira de Dios está sobre los hombres porque son culpables, porque Dios ejecuta juicios contra los pecadores, mostrando cómo la ira divina está sobre ellos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Vamos a comenzar. Vamos a ver que la ira de Dios está sobre las personas que no tienen a Cristo, y que eso es real porque hay un montón de juicios que hoy ahora se están manifestando. Se están aplicando sobre ellos, como siempre lo fue a lo largo de la historia. Siempre fue así. Uno de los primeros juicios de ira que vemos en el texto que le sucede a las personas cuando ellas rechazan a Dios y su verdad,
y se vuelcan a sus propios ídolos o caminos es el orgullo. Versículo 21 habla del envanecimiento. Dice que ellos rechazaron a Dios y se envanecieron en sus razonamientos. Es el orgullo, como juicio de Dios. En segundo lugar también es la necedad y la oscuridad en el corazón. Se envanecieron en sus razonamientos y el necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra que se usa en el versículo 21 para envanecieron la idea de volverse tonto en orgullo. Vano, vacío en los propios, la palabra griega es dialogismos, es decir, opiniones, razonamientos internos. ¿Vieron esas personas que están equivocadas y uno las ve que se preguntan y se responden solas? Bueno, así, tremendo. Y lo único que se consigue con esto, las personas que rechazan a Dios, y el texto hace un énfasis que en español no lo vemos, es que su propio corazón y no otro es entenebrecido. Cuando usa la palabra su o sus, es muy enfático, habla de su propio corazón y no otro. Y lo va a hacer todo el tiempo, ya vamos a ver. El corazón se llena de oscuridad. Y acá cuando se habla de corazón no lo hace en el sentido que nosotros lo entendemos en nuestra cultura, sino que cuando en este contexto se menciona, habla de la parte inmaterial de la persona. Es decir, toda la razón, la voluntad, la determinación, también los sentimientos, las emociones y los pensamientos, todo es privado de luz. Es privado de la verdad. La verdad que el Señor Jesucristo dice que nos hace libres. Es tremendo. El hombre afirma, alega, argumenta con orgullo que es sabio. La palabra que se usa ahí es perito. Dice que se las sabe todas, pero en realidad es hecho necio. Está en voz pasiva. Como juicio somos hechos necios, somos despojados de la razón, enloquecidos, es la idea. Entonces esto nos está enseñando una verdad que es durísima. Cuando el hombre rechaza la luz de Dios en cualquiera de sus formas, no se queda sin esa luz simplemente, sino que además recibe más oscuridad. Rechazar la luz trae como juicio más oscuridad que antes. La cosa no queda neutra, por así decir, sino que se vuelve peor que antes. Ese es uno de los juicios de Dios. Y así vemos que pasa en la sociedad hoy. Uno se pregunta, ¿cómo pueden las personas aprobar, aceptar, festejar y celebrar cosas que son tan horribles? ¿Cómo pueden? Que son tan espantosas como, no sé, el aborto. Seguramente lo han visto cuando se dio la mega sanción en diputados, verlo celebrar, festejar, y uno dice, ¿cómo pueden ser? Después, bueno, en senadores se cayó, gracias a Dios, y ellos se pusieron mal. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden celebrar la destrucción de la familia, la eliminación de los roles en el hogar dada por Dios? También vemos cómo se festeja y se celebra la inmoralidad sexual, la fornicación, la homosexualidad, el engaño, la trampa, el adulterio y toda clase de perversión y excesos con sustancias, con alcohol, con drogas. Y la gente están entenebrecidos. Todo lo que Dios odia, hay gente que lo acepta, lo desea, lo festeja y lo aplaude de pie. ¿Cómo puede ser? Y esto nace en que los hombres han abandonado a Dios. Por eso naturalmente van abandonando los buenos valores y las buenas costumbres. Y así sucede. Como no podía ser de otra forma, ellos están entenebrecidos y cada vez es peor. El hombre pecador se encuentra en una espiral descendente, cada vez peor, rechazando la luz divina y recibiendo
la ira de Dios en juicio y con más oscuridad. Así es como funciona. Y esto es durísimo. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, rechazar la luz trae como juicio mayor oscuridad. Algunos dicen: después me voy a arrepentir, tengo tiempo. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Rechazar la luz trae mayor oscuridad. Y es tremendo porque estos juicios de ira continúan y lo que sigue ahora es espantoso. Es estremecedor. Cuando preparaba, estudiaba en casa y decía: Señor, no, tené misericordia, tené misericordia. Es durísimo. Otra de las formas que vamos a ver que la ira de Dios está sobre las personas que no están con Cristo es que vemos a Dios, versículo 24, entregando. Dice: entregó, Dios entregó. Vemos a Dios entregando a las personas a la merced de sus propios pecados. Dios entrega a las personas a sus propias maldades, y este es uno de los peores juicios. Los hombres no quieren saber nada de Dios, intentan ahogar, sofocar su verdad, como ya vimos en el sermón pasado, niegan su existencia, cambian su verdad por la mentira a propósito y con soberbia cambian a Dios por ídolos de diferentes tipos. El versículo 28 dice que las personas no aprueban tener en cuenta a Dios porque es demasiado simple para ellos, y como consecuencia, como juicio, Dios entrega hoy ahora a las personas a sus propias inmundicias, dice el versículo 24, también a las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26 y 27 dice que los entrega a pasiones vergonzosas, y el 28 dice que los entrega a una mente reprobada, a la ignorancia, y a pecados de todos tipos, vamos a ver hasta el final, en sus relaciones sociales, de todo tipo, forma y clase. Y Dios los entrega. Y la idea del texto, ¿sí?, del verbo que usa, no es que Dios hace pecar al hombre. No es Dios. Y vamos a ver por qué. Lo que hace Dios es simplemente lo deja librado a la suerte de sus propias inmundicias y pecados que ya están en las personas. Y usa una palabra enfática otra vez: en su mismísimo corazón y no otro. Versículo 24. De sus corazones, de sus mismos corazones y no otros, es la idea. Estas maldades no vienen de Dios, sino que ya están en el ser humano. Así dice la Biblia en Santiago 1:13. Y el texto también lo dice, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es como pasa. La palabra griega que se usa para Dios entregó, entregar, es la palabra griega paradidomi, que significa entregar, exponer o dar. Esa es la idea. Es también la palabra que se usa en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Sí, sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo originalmente, pero muchos años atrás un grupo de eruditos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque en esa época el griego era como el inglés ahora. Bueno, justamente la palabra que usaron para traducir el concepto cuando Dios entregaba al pueblo de Israel sus enemigos también es esta palabra, paradidomi. Vamos a leer ahí Deuteronomio 7:22. Y eran las promesas de Dios, ¿no?, de que le iba a dar victoria con sus enemigos en la tierra de Canaán.
Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellas de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y es interesante notar también que cuando el pueblo de Israel pecaba y se rebelaba contra Dios, Dios hacía al revés, ¿sí? Entregaba a Israel a sus enemigos, a las manos de sus enemigos. Y se usa la misma palabra. Jueces 2:14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ese es básicamente el uso de la palabra en este contexto. Entregar, dar, dejar expuesto a la merced de, es la idea. ¿Y de qué es en este caso en Romanos? Del 18 al 32. De sus propios pecados. De sus propios pecados. El hombre rechaza a Dios, detiene su verdad con injusticia, con impiedad, y el resultado es el juicio de Dios, que los entrega a esa misma impiedad con la que intentaron sofocar su verdad. ¿Ven? Les da a comer la cosecha de su propia siembra. Eso ya está en las personas, ya está en ellas, ya está en el hombre. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es. Algunos piensan que esta idea de Dios entregando a los hombres a sus pecados consiste solamente en que Dios retira su influencia en las personas, y entonces ahí todo se desborda y se descontrola. Es cierto que cuando Dios retira su influencia, todo se descontrola y se vuelve peor, pero la idea del verbo no implica solamente que Dios retira su influencia. Hay algo más. Dios retira su influencia y además hace otra cosa. Y para entender, supongamos un ejemplo a los hombres, ¿sí? Traten de imaginarse a todos los hombres que han rechazado a Dios y ellos están todos en un bote. Y este bote está siendo arrastrado por la corriente de un río. Y la corriente de ese río es la corriente de su propio pecado. Y vemos a Dios sosteniendo con sus dos manos ese bote para que ese bote no sea arrastrado. Cuando Dios entrega así a los hombres a la corriente de su propio pecado, es que Dios suelta el bote. Y no solamente lo suelta, sino que le da un empujón. Esa es la idea. Y es tremendo eso. Es tremendo. Les da un empujón, es desolador. ¿Ustedes quieren vivir como ustedes quieren vivir? ¿Como se les antoja? Aparte de mí, ok, ningún problema. Los entrego a sus propios pecados, los entrego a sus voluntades. Ahora están libres. Y sabemos que ese libre es entre comillas, ¿no? Sabemos que es así. Porque el ser humano no es libre como cree que es. Siempre quiere estar el ser humano cortando las cadenas que lo atan a Dios supuestamente para no tener que rendir cuentas y hacer lo que quiere, pero no se da cuenta que es esclavo de su propio pecado, que encima lo corroe, lo destruye de una forma enorme. Jesús lo dijo en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios entrega al hombre a su propia inmundicia. Versículo 24, la palabra es acatarsia, es su propia y no otra suciedad moral. También los entrega a las propias y no otras concupiscencias de sus mismos corazones y no otros. La palabra griega ahí me faltó escribirlo, para esta palabra rara en español de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? A veces
no sabemos qué es y yo me olvido. Pero la palabra griega es epitumias, que significa deseos ilegítimos, deseos pecaminosos, codiciosos, que tienen conexión con el pecado sexual. Esto es concupiscencias, epitumias, deseos ilegítimos, pecaminosos, que tienen conexión con la inmoralidad sexual. Dios entrega a las personas a los que ya había en ellas. Miren lo que dice Mateo 15, 18. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y como resultado de vivir el hombre en su propio pecado, en sus deseos ilegítimos, en su sociedad moral, el hombre pecador, dice el texto, versículo 26 creo que es, no, versículo 24 al final, el hombre deshonra su propio cuerpo. Tremendo. Es decir, lo usa de una forma ilegítima para una vida sexual que no da gloria a Dios. Y solo trae vergüenza y trae infamia a su propia vida. Esto es lo que pasa. El humanismo rechaza a Dios y por ese mismo motivo el humanismo no tiene autoridad para intentar hablar acerca de la dignidad humana. Sí, el hombre en el nombre del humanismo no hace otra cosa que deshumanizarse. Tira por el piso de su propia dignidad. Deshonra su propia vida, su propio cuerpo. Esto es lo que pasa. Y lo vemos en que nuestra sociedad vive una sexualidad totalmente fuera del plan divino. Dios creó el sexo, ¿sí?, como un regalo, como una bendición para ser disfrutada solamente en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el ámbito para el cual solamente Dios lo diseñó. Y no es solo para la reproducción y ya, como algunas religiones dicen, sino que también es para el gozo, el disfrute, el placer de los esposos y como una forma de mantenerlos unidos. Así es. En palabras de un erudito, dice: el sexo no es algo malo permitido por el matrimonio, no, sino que es algo totalmente bueno, protegido por el matrimonio. Porque fuera del matrimonio solo trae problemas. Es pecado ante los ojos de Dios y trae consecuencias en nuestra vida, actuales, temporales y también eternas. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no pifien, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No va a pasar. Y también dijimos problemas temporales, porque la ira de Dios está sobre nosotros y se manifiesta en los hombres que rechazan a Dios y viven en su pecado, en problemas físicos. Ya vamos a ver un poco de eso, también en problemas emocionales, sentimentales, familiares y sociales. Y cuando el hombre ve y recibe el fruto de su propio pecado, a veces de hecho se enoja y se irrita con Dios. ¿Por qué me pasa esto? Cuando ve y sufre las consecuencias de su pecado, Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así son las personas, así somos. Y ustedes escuchan que yo hablo como si fuera algo que no me pegaría, y solo hoy no me pega y no pega a los creyentes solo por la sangre de Cristo, no es porque seamos buenos. La ira de Dios está sobre los hombres pecadores que no tienen a Cristo. Sobre los que tienen a Cristo no hay ninguna condenación, dice la Biblia. Solo es la gracia de Dios, no es porque somos buenitos ni bonitos, solo es Cristo actuando en nosotros. Por eso tenemos que apreciar y valorar el Evangelio, los que estamos en Cristo.
No hay otra forma. El texto 26 vuelve a repetir que ante el rechazo de los hombres a Dios, que cambian la verdad por la mentira, Él los entrega a pasiones vergonzosas en las cuales sus mismísimas mujeres, y no otras, dice que cometen el pecado de homosexualidad. Y no solo las mujeres, sino que el 27 dice que de la misma manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y esto es durísimo, es tan duro esta parte, porque la palabra de Dios, para referirse a este tipo de pecados, cuando menciona a los hombres y a las mujeres, los menciona como hembras y machos, así los describe. Nuestra traducción es bastante suave en este sentido y usa la palabra hombres y mujeres, pero originalmente no es así. Se les refiere como machos y como hembras, que cambian el uso de las cosas. Tremendo. Y yo pienso que, como otros, que quizás comienza diciendo y hablando de las mujeres, porque en general en las sociedades las últimas en desbarrancar y pervertirse son las mujeres. Siempre arrancan los hombres por lo general. Y esto lo hace para que nos demos cuenta del grado de perversión y perdición que están las naciones. No solo los hombres cometen el pecado de homosexualidad, sino ya también las mujeres. Y sabemos, nuestra sociedad moderna, en lugar de censurarlo y reprobarlo, lo celebra, lo festeja, lo aplaude y lo pone como modelo a seguir. ¡Ay, qué valiente! ¡Qué valiente! Mirá cómo ahora está con una pareja del mismo sexo. ¡Qué valiente! Y tan perdidos están los hombres que incluso ordenan pastores homosexuales al ministerio. Pasa. Y es súper conocido. La ira de Dios está sobre nosotros, porque hay juicios por todos lados. No hay dudas. El hombre le dio la espalda a Dios y se fue tras sus propios caminos, sus propios ídolos de su corazón. Y escuchamos, ¿no? Seguí tu corazón, que no vas a fallar. Y así nos va. Así nos va, ¿no? Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El texto dice que estas prácticas homosexuales son algo vergonzoso, antinatural, en contra de la naturaleza. Y no nos tenemos que extrañar que cuando se abandona al Dios de orden, se pierde todo el orden. Es así. Cuando las personas rechazan al autor de la naturaleza, se pierde el orden de la naturaleza. Y así no sucede. Es inevitable, no hay vueltas. A veces escuchamos, ¿no?, como que las personas tienen demonios, ¿no?, de inmoralidad sexual, tienen demonios de fornicación, demonio de adulterio, demonio de homosexualismo. Y escuchamos, ¿no? Y no son demonios, son pecados. Son pecados y las personas no necesitan liberación de demonios, sino necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Es la única forma. Y por todo esto, las personas, versículo 27 dice el texto, que reciben en sí mismos, ven, todo el tiempo hace énfasis, sus propios corazones y no otros, sus concupiscencias y no otras, en sí mismos. ¿Qué es lo que reciben? La retribución. Esto es la paga, el salario, debido a su extravío, a su propio extravío y no otro. Es decir, al abandono del camino de la moral que honra a Dios y la adoración correcta que es solo a Él. Y por eso recibimos la paga. El hombre recibe esa paga. Y lo vemos en todos los problemas familiares. Lo vemos en las desuniones del hogar, en las separaciones, en los divorcios. Matrimonios destruidos
por la inmoralidad sexual, por la pornografía, por los engaños. También en los vacíos existenciales en las personas que tienen, y ellas quieren llenarlo y llenarlo con más y más pecado, y siempre tratando de quitar y de tratar de dejar fuera a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Y creen que esa es la solución. A veces se escucha decir que las personas están mal supuestamente porque la sociedad le mete culpa por culpa de la religión o la moral. Ven, quieren silenciar a Dios a toda costa. A toda costa de sus conciencias y en todos lados, y no se dan cuenta que están recibiendo los frutos de su propia siembra. Están cosechando eso nada más y no se dan cuenta y buscan culpables. Cosechan los frutos en su vida emocional, sentimental, familiar, laboral, social, psicológica y hasta física. Y hasta física. Es enorme la cantidad de enfermedades que existen, ¿no?, de transmisión sexual, como es el SIDA, el virus de papiloma humano que a las mujeres les provoca cáncer de cuello uterino, que no hay método anticonceptivo que las prevenga. Y no lo saben, o a veces sí. Y es justamente por abandonar a Dios y el modelo que Dios tiene para el sexo y para la familia. Cuántas cosas, ¿no? Cuántos males nos evitaríamos simplemente si le hiciéramos caso a Dios. Pero no queremos saber nada de Él. Queremos vivir en nuestros pecados. También los embarazos indeseados, que también quieren arreglarlo, entre comillas, con más maldad y más pecado, como es el aborto, matando a los bebés. La ira de Dios está sobre los hombres. ¿Y cómo lo sabes? Y no ves todo lo horrible que nos toca pasar y nos toca vivir. Sus juicios están. Hay horror a nuestro alrededor. Y todo este sufrimiento que es espantoso es porque los hombres somos culpables y no otros. Dios tenga misericordia. Y al final hay una entrega más de Dios, una entrega en el texto. Como los seres humanos somos tan vivos, y los que están sin Cristo no prueban tener en cuenta a Dios. El versículo 28 dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Es decir, a un modo de pensar y vivir la vida y verla justamente que no pasa la prueba. La palabra que se usa es la que se usaba para hablar de los metales que eran descartados cuando pasaban las distintas pruebas que eran para comprobar su pureza y su calidad. Como un horno, ¿sí? Ellos eran reprobados, esos metales faltos en calidad. Entonces Dios entrega a las personas un modo de pensar así, reprobado, y los entrega otra vez a vivir a su propia vida. Y el texto dice, el 29, a una vida atestada, ¿sí? Es decir, completa, plena y llena de su propia injusticia, de su propio pecado. Con esa misma injusticia con las cuales, como dijimos, los hombres pretenden ahogar, sofocar y silenciar a Dios y rechazar su verdad, Dios ahora los entrega a que vivan ahí. Es un ciclo espantoso. Otra vez Dios dando al hombre la cosecha de su propia siembra y no otra. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 22:8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Y ahora el texto del 28 al 32 da una lista de pecados larga, demasiado larga, de las cuales hay varias en la Biblia. Y estas listas no suelen tener un orden lógico, ¿sí?
Y tampoco pretenden ser exhaustivas, es decir, no pretenden mencionar todos los pecados que hay y sin dejar fuera ninguno. De hecho, vamos a ver que en esta lista se mencionan muchos que son sinónimos. Al principio vemos que se habla de pecados generales, luego de problemas de envidia y las consecuencias, luego pecados de autoexaltación, egoísmo, y vamos a ver finalmente que se hablan acerca de pecados y problemas relacionados con las relaciones personales. Vamos a repasar la lista juntos. Al principio del 29 dice que las personas están plenas, llenas de injusticia. Ya lo vimos al principio, adikia, que es un desprecio, un rechazo por las leyes de Dios al orden establecido por Dios. Es el mundo de Dios, no el nuestro. Él pone las reglas, no nosotros. Pero el hombre vive como quiere, poniendo sus propias reglas. No podemos hacerlo, pero lo hacemos. ¿Sí? Es como yo le prestara un libro a Alexia. Y Alexia usa el libro para hacer la lista del supermercado. Pero no es el libro de ella, pero ella lo usó como si fuera de ella. No, ella no podía hacer la lista del súper en mi libro. Nosotros no podemos hacer lo que queremos en el mundo de Dios, pero lo hacemos. Después habla de fornicación. Y acá la palabra griega es porneia, de la cual viene la palabra en español pornografía. Porneia hace referencia a todo tipo de relación sexual ilícita, prohibida, fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual. Después habla de perversidad, simplemente significa eso, cuestiones malignas, perversas. El texto habla de una avaricia, ¿sí? Que es el deseo de siempre de tener más y más, pero no en el sentido sano de progresar, sino en el sentido negativo de vivir inconforme, ingrato y de ser avaro de forma constante. Así están los hombres. Maldad significa hacer maldades. Los hombres están llenos de envidia. Habla acerca del disgusto del oír o el ver la prosperidad de otras personas. Homicidios significa eso, asesinatos. Contiendas, habla de pleitos, rivalidades entre personas, grupos de personas, riñas. Después habla de engaños, que son trampas. Malignidades, que es la predisposición siempre a interpretar siempre las cosas de la peor manera. ¿Conocen a personas así? Ah, porque seguro que aquel hizo esto, porque no. No sabes, pero siempre están pensando lo peor. Esto es de lo que habla. Después habla de murmuradores. En el griego habla de aquellos que susurran. Detractores, dice el siguiente, ¿no? Son personas que critican y siempre están juzgando de forma negativa, siempre pensando mal. Y el que sigue es tremendo. Aborrecedores de Dios. Teostujes, es en griego. Personas que odian, que rechazan y desprecian al Dios verdadero. El hombre es tremendo. Somos tremendos. Y todo lo que tenga que ver con Él. Como puede ser la iglesia. A veces se escuchan, ¿no? En la tele las personas parecen que, no sé, la peste. Cuando le hablas de Dios o de la iglesia, la quieren prender fuego. Es parte de todo esto. Dios entregándolo a una mente reprobada de sus propios pecados. Después la de injuriosos, son personas insolentes, molestan y saben que molestan, son violentos, que faltan el respeto. Soberbios, son aquellos que siempre se ven por encima de otros, se creen muy mucho todo el tiempo. Altivos, son aquellos fanfarrones vanagloriosos que se jactan de cosas superficiales, como puede ser el dinero, la plata, las cosas. Inventores de males, sigue el texto, son aquellos que parece que tienen una imaginación tremenda en descubrir pecados nuevos. ¿Cómo puede ser? Cosas que deshonran a Dios de una forma que a nadie se le había imaginado hasta el momento. Desobedientes a los padres, apeites. Quiere decir que no hacen caso, que se rebelan. Uno que enfrenta, y tengan cuidado con esto, papis, ¿sí? Con sus hijos chiquitos, porque si
no tienen a Cristo pertenecen a esta lista. Aunque sea duro, es así. El hombre naturalmente sin Cristo es pecador bajo la ira de Dios. Y lo que más debieras disciplinar a tu hijo es que cuando vos ves que él tiene esa actitud que te quiere enfrentar, que te pechea, eso es lo que más tenés que prestarle atención. Si no te hace caso a vos y te enfrenta, pensá lo que va a hacer con Dios. No va a querer saber nada con Dios. Necesitas, aparte de orar por él y presentarle, compartirle el Evangelio, necesitas disciplinarlo. Y jamás, pero jamás dejarle pasar esos pecheos, esas cosas así. Hay cosas que sí puedes dejar pasar para no estar todo el tiempo disgustado. A veces los chicos hacen cosas de chicos y eso está bien. No podemos estar todo el tiempo disciplinando. Pero esto jamás, jamás de los jamases deberías dejarle pasar. El texto sigue y habla de los necios, que no tienen razón, no tienen sin razón, sin entendimiento. Desleales, aquellos sin palabra, sin pacto, traidores. Habla de los que son sin afecto natural, ¿sí? Sin afecto de parentesco, ¿sí? Sin un cariño natural de padres a hijos y de hijos a padres, como se puede ver en el aborto, ¿sí? O no solamente en el aborto, sino el abandono que muchas veces los hombres cometen en sus hogares, o incluso las mujeres también que se van. También aquellos que son parricidas, matricidas, filicidas, aquellos hijos que matan a sus padres. También pasa que hay gente que ama más a una ideología política o social que a sus propios padres. Cuidado con él. Pues pueden hablar con Mauro, que está bastante informado acerca de lo que es la ideología de género, que no busca otra cosa que destruir la familia, romper todo tipo de vínculo para que no haya unidad, autoridad, unión en el hogar. Busca que todos estemos sin afecto natural. El texto sigue y habla de los implacables. Son aquellos que no dan tregua, no se cansan de pelear, de dar la contra, de hacer maldades. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No tiene un poco de compasión? No. Esos son implacables. Y sin misericordia, relacionado a aquellos que no tienen compasión. Tremendo, ¿no? Es el último. Y respiramos. Qué diagnóstico tremendo que tiene la Biblia sobre nosotros los hombres, ¿no? En nuestro estado natural. Pero yo pensé que era bonito, ¿no? Y al final la lista termina con algo impresionante. El texto dice que los hombres saben de alguna forma lo que Dios demanda. Lo saben por sus conciencias, por las normas morales, por las religiones que hay en su sociedad. Saben lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Versículo 32. Pero el texto dice que los hombres, a propósito, habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, lo saben y a propósito dan la contra, sabiendo que el destino de aquellos que rechazan a Dios y viven como quieren es la condenación, a propósito no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que los practican. Tremendo. Es decir, festejan, aplauden y celebran el pecado y a los pecadores. Qué descaro. Y es claro que para Dios es peor hacerlo que no hacerlo y simplemente mirarlo como espectador. Eso es claro. El texto no está diciendo lo contrario. Pero lo que da a entender este versículo es que hay una diferencia entre aquel que peca porque no soporta más la tentación y lo hace con culpa y con dolor, con aquel que peca y lo hace con placer, festejándolo, aplaudiéndolo. Hay una diferencia para Dios y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja. Y el mundo está compuesto por hombres que pecan de esa forma. Está lleno, atestado. Que celebran, festejan darle la contra a Dios al pecar y aplauden a los que lo hacen. Tremendo.
La ira de Dios está sobre los hombres. Y no hay duda de eso. Porque hay juicios por todas partes. Otra vez es tremendo, es desgarrador, horrible el diagnóstico que Dios hace de nosotros, los hombres. Tiene que ponernos a llorar. Y hay personas que no se dan cuenta. Como cuando una persona va y se hace un chequeo y descubre que le quedan días de vida porque tiene alguna enfermedad terminal. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo pasó esto? Y así hay personas, así están. Pero algunas eligen no hacerse el chequeo o ignorar los análisis, no le prestan atención a los resultados de esos análisis. Y igual, la realidad es que la ira de Dios está sobre los hombres. Lo acepten o no lo acepten, lo ignoren o lo conozcan, la ira de Dios está. Recordemos, el hombre rechaza a Dios, rechaza la luz de Dios y su verdad. Entonces, como respuesta, en juicio Dios le da más oscuridad. El hombre rechaza la gloria de Dios, entonces Dios lo entrega a su propia inmoralidad sexual y a sus consecuencias. El hombre rechaza la verdad de Dios y la cambia por la mentira, entonces Dios lo entrega a la homosexualidad y todas sus consecuencias. Los hombres reprueban a Dios, Dios es muy simple, entonces Dios los entrega, es decir, le da un modo de pensar reprobado que lo lleva a una vida sin límites en todos sus propios pecados y lo hacen con bombos y platillos. Este es el ciclo espantoso. Y no existe peor castigo de parte de Dios que abandonarnos en las manos de nuestro propio pecado. No existe. No hay nada más horripilante. Entonces, pregúntate, ¿de qué sirve el evangelio de la prosperidad? Ese evangelio que te dice que Dios va a resolver todos tus problemas terrenales, económicos, de salud, familiares. ¿Qué sirve si total las personas día a día reciben el veneno de sus propios pecados y se van a ir a la condenación eterna también? No hay peor castigo que una persona viva en prosperidad y sin problemas y no se da cuenta de esa forma que la ira de Dios está sobre él y que hoy está actuando y que un día se va a manifestar en la condenación eterna. Entonces preocupate si estás lejos de Dios, viviendo fuera de Dios y todo va bien. Qué bendición sería que si estás sin Cristo tengas conflictos, tengas problemas que te traigan a sus pies y conozcas al Salvador. Y quizás esos problemas no se arreglen y se solucionen jamás. Dios no tiene que arreglarlos. Él vino a darnos vida eterna, a morir en nuestro lugar, a resucitar y ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Y ya. Qué bendición sería que pases por algo que te traiga a los pies de Dios y le conozcas de verdad. Entonces, hermanos, tenemos que predicar el evangelio con urgencia, como corresponde. No tenemos tiempo que perder. Orá por tus familiares, orá por tus vecinos, por tus seres queridos, por tus conocidos, por tus compañeros de trabajo. Orá por oportunidades para compartirles el evangelio, porque la ira de Dios está sobre ellos. Porque la condenación es para todos los hombres por igual, sin excepción. Cualquier persona que está bajo el cielo y no está bajo el evangelio de Cristo, no está cubierto por el evangelio de Cristo, está bajo la ira de Dios. Y esto tiene que llevarte a agradecer, a valorar, a alabar a Dios, a apreciar el evangelio en tu propia vida y otra vez a sentir ese peso, esa urgencia de compartirlo. No hay tiempo que perder. Tenemos que valorar el evangelio como creyentes. Para un hijo de Dios, todos los problemas en esta tierra, aún los peores, vas a hacer todo lo malo que vas a recibir. No va a haber nada peor. Pero para una persona perdida,
las mejores cosas que le van a pasar en su vida son las cosas que le van a pasar acá, porque se va a perder. Se va a ir al infierno para siempre. Entonces pensá en esto, dejar de vivir tu vida cristiana en frustración, refunfuñando que por ahí las cosas no se dan como vos querés. Tenés tanto para agradecer que ni la eternidad nos va a alcanzar. Somos perdonados, somos hallados por Dios en Cristo. Somos las personas más bendecidas del universo. Y vamos a gozar con Dios para siempre. ¿Qué importa todo lo demás? Es pasajero. Para poder apreciar el Evangelio necesitas saber y conocer qué es lo que significa que la ira de Dios esté sobre los hombres. Porque hasta que no lo sepas bien, no lo vas a apreciar y valorar como corresponde. Y no vas a sentir ese peso de compartirlo, como debe ser. Y querido, querida, que aún no conoces a Dios, todas las cosas terribles que te pasan, todo lo malo, es el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre tu vida, como vimos en el texto, y eso es sin dudas. Y es duro decir esto, pero es así. Pero también yo creo que a la vez es un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Misericordia? Sí. Cada cosa dura que te pasa, en un sentido es Dios clamándote y diciéndote: estás caído, estás perdido, necesitas un Salvador. Date cuenta, necesitas un Salvador. Vení a mí. No seas terco, orgulloso, indiferente, incrédulo. Vení a mis pies, no hay tiempo que perder. Cada problema que tenés es Dios clamándote para que te arrepientas y recibas al Salvador. Si no conoces a Cristo hoy, vení a Él hoy mismo. Si hay algo que te atrae más que Dios, estás perdido y estás en peligro de perderte para siempre. Así es. Y pensá en esto: una de las cosas más terribles que te va a pasar en el infierno es que no vas a poder dejar de pecar. Vas a beber de tu propio veneno para siempre. A los que estamos en Cristo, Cristo nos trajo santidad y paz. Pero a vos te esperan tus pecados del otro lado y encima para siempre. Para siempre. Es algo horrible. No des más vueltas, vení a Cristo hoy. El Padre dio a su Hijo para que viva la vida que vos no podés vivir. La vida perfecta, intachable que no podés vivir. Y que muera en tu lugar y reciba toda la ira de Dios. El Hijo murió, fue crucificado y murió. Fue enterrado y al tercer día el Padre lo resucitó con gloria y poder, confirmando que el Hijo era Dios mismo y que había sido eficaz en pagar por el pecado. El Padre colocó a Cristo por encima de todos sus enemigos, el diablo, sí, la muerte, el mundo, Satanás y el pecado. Entonces Dios ahora puede perdonarte de forma gratuita, gratis, si venís arrepentido a sus pies, y darte la vida eterna si venís arrepentido y confías poniendo tu fe en lo que Él hizo en la cruz, poniendo tu confianza solamente en Cristo. Vení a Dios. Dios te está llamando, no los dejes para mañana porque puede ser tarde. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vení a Cristo, hay perdón, hay vida eterna, hay salvación disponible para vos. No es por tus obras, es solo por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar.